Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí acompañándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Virrey, siempre me acompaña mis hermanos Laura Rodríguez y Darwin Carrasco. ¿Cómo están? Todo bien, Jonathan. Dios bendiga a esa vasta audiencia que siempre está ahí en nuestra sintonía de 1:30 a 2 de la tarde Así es, por nuestra emisora amiga, ¿verdad? Radio Ven y también es Ismavisión, más que visión. lo transmiten. Qué privilegio poder estar aquí y hablar de la palabra del Señor y en este espacio juvenil. Yo creo que vamos a tener que cambiar la intro, chicos, y hacer, no sé, como entrar con canciones o aplausos. No se sientan viejos, que somos jóvenes. Claro que sí, claro que sí. Le damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de estar aquí para poder hablar de su palabra y en este mes de la oración que en nuestra iglesia local y a nivel mundial estamos diferentes concilios en este tema y sumergidos en lo que es la oración. Y más que yo entiendo que los jóvenes necesitamos hablar más Exactamente. de esto y vivir más la oración, porque yo creo que nuestros padres en el tiempo pasado sí tomaron esa disciplina, oraban mucho, pero ahora estamos en un momento, y como decía Todo es la muy semana rápido. pasada, de mucha información que entonces no, nos hemos mal direccionado y estamos mal enfocados y entonces no tenemos de la manera quizás correcta como deberíamos tener la disciplina de orar al Señor. Así Pero es. hola Dalvin, Dios te bendiga. Dios bendiga a todos ustedes y a nuestros amigos que nos escuchan y nuestros hermanos que nos ven por la plataforma de YouTube también. Les deseamos que este sea un programa que sea de bendición, ya que es el último de este mes que nos Claro que sí, Así es toca el a es. último. Sí. nosotros. Ya el próximo mes venimos con otros temas y otros programas bien interesantes Ujú. que todo mundo cristiano se volca a trabajar y a tratar aquí, siempre buscando la edificación de aquellos que nos ven, tanto de los adultos, pero en nuestro caso de los De jóvenes los que jóvenes. están siempre en sintonía, esperando que esto sea de bendición para sus vidas. Dale un caso con quien les habla. Señores, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas. También los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche y los sábados nos reunimos con los jóvenes a compartir la palabra del Señor. Por favor, atentos a las redes sociales y también a los grupos de WhatsApp para que así sepan todas las actividades que estamos haciendo en el Ministerio Juvenil. Finalizamos los domingos con la escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional de los domingos. Así que sea parte de lo que estamos haciendo en la casa del Señor para que usted también salga de bendición como nosotros hemos sido bendecidos en su casa. Recuerde que este programa se transmite a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted puede ver este programa todos los de la semana si quiere conocer nuestros rostros a través de estas voces. También puede entrar y conocernos. Recuerde compartir, dele me gusta, suscríbase para que así le pueda llegar todas las notificaciones de cuando subamos un programa nuevo todos los días. Así es. Así que vamos a iniciar el programa, el tema de hoy. Como bien había dicho Laura, este mes hemos estado hablando sobre la oración. Y qué bueno que iniciamos el año en oración, orando al Señor, Así es. porque qué bueno es conectar con el Dios que nos creó y conectar con esas necesidades, con esas súplicas, quizás con esos planes que tenemos en todo este año y también dárselo a Él para que Él sea quien nos guíe, ayudar a tomar las buenas decisiones de toda esta temporada. Y el tema de hoy corresponde a orar a una oración bíblicamente, porque parte de lo que hemos estado hablando todos estos meses, no hemos dejado aparte la palabra del Señor. Yo he escuchado de personas que oran mucho, pero no leen tanto la Biblia. Entonces, como que hay no hay una congruencia en eso. Ujú. O sea, tú tienes que orar lo que las promesas del Señor están establecidas en la palabra del Señor. Entonces, cuando tú oras, tú vuelves y no es recordándole al Señor, es recordándote a ti mismo que el Señor ha hecho tal cosa o que el Señor hará tal cosa. Así como oraba David en los Salmos, así como oraban otros, que oraban esas mismas promesas que el Señor ya había dicho. Abraham lo hizo Isaac, que oraba porque ya el Señor había prometido que lo iba a tener generación en generación y ellos confiaban en esas palabras. Es recordarte a ti mismo que Él sigue teniendo el control. Así Exactamente. es. Tú hablando de eso, y me hace pensar en un escrito, no sé si de A. W. Tozer, pero él decía
o de John Piper, creo que John Piper, decía que el descanso se hizo para hacernos entender que nosotros no tenemos en control y de que aún nosotros descansando, el mundo va a seguir girando sin nuestras manos. Entonces quiere decir que el Señor sigue teniendo el control y va a seguir teniendo el control. Entonces el tú orar es también recordarte que Él sigue teniendo el control. Y me gusta porque tú mencionabas la parte de la necesidad al principio. Yo digo, uno menciona la necesidad, pero hay que también poner que se haga la voluntad del Señor. Y por eso es que, bueno, y me encantó que en este mes, en enero, el primer mes del año, pongamos la oración, porque tenemos muchos proyectos, nos ponemos muchos planes y nosotros los jóvenes tenemos muchas metas que cumplir y a veces nos enfocamos tanto en eso y querer trabajar tanto en eso que nos olvidamos de quién nos ha dado la oportunidad y quizás quién nos ha abierto la ventana o la puerta de bendición, la idea de tener esa meta, ¿verdad? Y de ese proyecto. Y tú tienes que entregárselo a Él. Entonces, es que se haga la voluntad del Señor. Y me gusta esa parte y quería como aclarar. No, en ese sentido es interesante todo lo que tiene que ver con la oración, cuando pensamos en la voluntad de Dios y en entonces orar, porque surge la pregunta, si Dios lo conoce, todas mis peticiones, entonces ¿cuál es el sentido de orar? De orar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de orar? Porque eso es importante de notarlo hoy en día, porque en tiempos anteriores no... o sea, en el tiempo de nuestros padres eso no era tan problemático, decir, no, Dios sabe lo que yo estoy pidiendo y ya, sino que a nuestros padres se les instruyó, oren constantemente, oren. Y básicamente la pregunta se respondería porque es un mandato del Señor. Como este mes, el tema del mes es Cristo, nuestro ejemplo de oración. Nosotros tomamos el ejemplo de Cristo, de la oración, y Cristo dice la Escritura que pasaba horas en comunión con el Padre. Además de eso, Cristo, antes de tomar cualquier decisión, primero se dirigía, incluso lo vemos en la Escritura, antes de seleccionar a los 12, Él oró, y oró por eso. Y entonces al final de su ministerio, ya cuando iba a ser crucificado, al final de toda su vida aquí en la tierra como maestro, Él oró, y la última cosa que dijo es que se haga tu voluntad. Y no la mía. O sea, aunque él sabía que iba a pasar. Y me presentó primero su necesidad, que fue que no quería hacerlo. Él dijo, yo no quiero hacer esto. Pero al final del camino es tu voluntad la que prevalece. Si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga Pero Cristo sabía. Es decir, Cristo lo había anunciado. Eso es demasiado... como potente, como fuerte en la Escritura, ver que Cristo anunciaba su muerte, y ver que llegó ese momento de angustia. Y lo que él hizo fue recorrer a su Padre diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que lo que yo quiero no se haga, sino que se haga tu voluntad. Eso nos da a entender que Cristo era humano, él sentía ese dolor, pero tenía una voluntad divina que estaba por encima de sus deseos. Pero, y me gusta que tú menciones eso, Dalvin, pero es que él entendía 100% a quién oraba. Él conocía, porque era 100% Dios, o sea, él vivía, y nosotros ahora podemos conocer a ese Dios. Lo que pasa en la actualidad es que a veces decimos que se haga la voluntad del Señor, pero yo quiero que se siga haciendo mi voluntad. Que cuando decimos que se haga la voluntad del Señor y se hace la voluntad del Señor y no es lo que tú esperabas, tú no tienes la suficiente fe para creer en eso. Así es. Entonces, es como que decimos la palabra, entre paréntesis, que se haga la voluntad del Señor, pero no con el peso que merece, porque el Señor sabía. Claro. Jesús sabía cuando decía que se haga tu voluntad, lo que venía después. O sea, Él sabía que iba a ser dolor. Entonces, es creer verdaderamente y tener la verdadera fe arraigada en el Señor y firme en Él, de saber de que sea malo o bueno, es su voluntad. Exacto. Y los pensamientos del Señor siempre van a ser mejores que los míos y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Sea bueno, sea malo para mí. Sí, porque el tema es desde el punto de vista que tú lo veas. Exacto. Porque quizás yo le digo que es malo porque no me dio un sí. El sí de Dios. Entonces, pero el sí de Dios también es bueno para ti, porque si no te lo da es porque sabe que te va a dañar y no te va a hacer crecer y hacer más en semejanza a Cristo. Entonces, venimos pensando como presentamos nuestras necesidades, pero queremos al final y al cabo, detrás de todo, cuando tú te autoanalizas, tú dices, yo quiero mi voluntad, pero no se trata de eso. La verdadera fe y el verdadero conocimiento del Señor
El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo tenía porque era 100% Dios. Pero ahora tú y yo tenemos, gloria sea al Señor, la oportunidad de conocerle a través de sus Así es. escrituras. Ujú. Entonces, nuestra parte es orar, pero tú tienes que orar también pensando en las promesas del Señor y estar consciente de a quién tú le estás orando. Exactamente. Que es un Dios que sabe, Que conoce que conoce tu necesidad, que te quiere dar lo mejor a ti, aunque tú lo veas malo y aunque tú lo veas peor y aunque tú lo veas en sufrimiento como hablamos la semana pasada. Eso te traerá a ti al final y al cabo una bendición, porque hasta en eso el Señor muestra su amor y cuidado. Claro que sí. Entonces, eso es bueno como autoanalizarnos, hacer como ese autoanálisis. Realmente estoy orando conforme a la voluntad del Señor, de que si viene un no de Dios ante lo que yo quiero, yo voy a dar gracias a Dios por eso. Ujú. Y Mira, para incluso eso debemos de anoche, conocer sus justamente escrituras. anoche estaba escuchando un video y viendo un video, obviamente, sobre la oración. Y la persona hablaba sobre que él oraba constantemente para que el Señor lo ayudara con sus transgresiones, con su pecado. Y él decía eso. Y al final del camino, él nunca vio que el Señor le quitó sus transgresiones. Y se me recordó a Pablo, le citaba a Pablo. O sea, constantemente decía, quítame este aguijón, pero lo que sucede es que este aguijón permite que tú te acerques más al Señor. Y mira lo que pasaba con Pablo. O Ujú. sea, Pablo necesitaba ese aguijón O sea, porque por la preparación que tú tienes, quizás el orgullo te va a llevar. Entonces, Exactamente. al final del camino, no es que el Señor quiere que tú peques todo el tiempo, obviamente no. Ahí se fortalece tu fe. Porque entonces tú sabes que tú tienes algo que te atrae, que es del mundo. ¿Qué tú haces? Tú te acercas al Señor para disminuir eso. Disminuir esa atracción a eso. Entonces, esa conexión, ese contacto directo siempre con el Señor va a ir disminuyendo. Si tú eres orgulloso, tú vas a dejar de ser orgulloso. Si tú eres soberbio, vas a dejar de ser soberbio. Si eres envidioso, vas a disminuir. Y cada vez que vengan esos pensamientos de envidia o de soberbia o de lo que tú sientas Tú que te lo vas a atrae, tú lo llevar. vas a llevar al Señor porque tú vas a pensar, tú dices, espérate, estoy haciendo algo mal. O sea, estoy teniendo un pensamiento que no es el correcto. Porque ya tú estás orando y tiene una conexión y tiene un conocimiento bíblico que es acorde a la voluntad del Señor. Así es, de hecho, aquí para citarlo, cuando Pablo dice, se encuentra en 2 de Corintios 12, o del 8 en adelante, dice, en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor, es decir, en el versículo 7 habla del aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca, dice así, para que no tenga orgullo. Y dice, en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, faenas, necesidades, persecuciones, angustias, por causa de Cristo, porque cuando débil soy, entonces soy fuerte. Exactamente. Es decir, eso me lleva a mí al Sermón de Monte cuando Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ujú, porque ellos serán saciados. Exacto, porque Entonces, ellos verán a Dios. Es decir, yo tengo que ser pobre internamente, saber que tengo debilidades, saber que lucho constantemente para acercarme a Dios, porque con mis propias fuerzas yo no puedo. Y también cuando tengo algo que me molesta, que yo quiero que sea quitado, yo no le voy a torcer el brazo a Dios en oración. Que no es lo mismo que decir porque la Biblia me manda a orar constantemente, a orar fervientemente. Y eso quiere decir, eso me recuerda a Ana, la madre de Samuel, cuando oraba. Ella oraba constantemente, Señor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Pero no era doblándole el brazo a Dios, sino ella pedía constantemente porque era un dolor que tenía, una petición. Pero hay que ver que Dios se lo concedió. Y ella, cuando el sacerdote fue y le dijo, estás llena de vino, y él le dijo... Y ella dijo, no, mi Señor, yo estoy acongojada, pido al Señor. Y cuando el sacerdote lo entendió, le dijo, tu oración fue, ve en paz. Y dice la Escritura, su oración fue escuchada. Es decir, ahí mismo ella cesó, ok, ya, Señor. ¿Por qué? Porque es necesario. Pablo aquí dije, yo oré 3 veces por esto. Y cuando el Señor me dijo, bástate, él dijo, ok, Señor, que sea tu voluntad. Y ahí lo dejó. Y eso él dice, ¿por qué? Porque es necesario. Porque ese aguijón me abofetea para que yo no me enaltezca. Pablo era
un maestro. Pablo era, cuando Pablo saca su background, hebreo de hebreo, de la ley fariseo, y empieza a marcar, Mira. era un hombre que tú tenías que Exacto. quitarte el sombrero, Ajá. pero cuando tú le veías el rostro, que se dice que el aguijón era algo del rostro, de los ojos, por el encuentro con Cristo, que quedó sus ojos afectados, él se siente como una persona que debería estar viendo hacia abajo para poder estar su mente pensando en las cosas de arriba. Es decir, yo, aunque soy esto o aquello, tengo que estar tranquilo pidiendo al Señor, porque ese dolor que tengo adentro me ayuda a acercarme a Él, como tú decías. Igual que Ana, que ella pedía constantemente, pero era por el dolor y la congoja. Nosotros debemos ir a la presencia del Señor, a orar. Esto es el cómo. Debemos orar, además de la petición que dice que nos manda Jesús en Lucas y en Mateo, pero en Lucas se encuentra la oración, el modelo de oración. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, con fe, como dice Santiago, pero además de todo eso debemos pedir sabiendo quiénes somos nosotros, eso es el cómo, y quién es Dios, a quién le estamos pidiendo. Y siempre con una actitud de humillación, porque sabemos que estamos delante de un Dios santo y nosotros no lo somos. Por eso nosotros debemos ir, aunque Cristo nos da la entrada confiadamente, nosotros debemos siempre empezar dando gloria al Padre por Así esa es. entrada. Es decir, ese es el cómo de que Cristo nos deja. Cristo nos deja, Padre nuestro que estás en los cielos, dándonos por el Espíritu Santo nos da entrada, nos hace hijos. Y escuchaba, eso es un punto que lo voy a marcar ahora. Luego de eso debemos pedir la gloria primeramente del Señor. Exacto. Luego decir que tu reino se cumpla, que toda tu voluntad sea hecha. Exacto. O sea, no decirlo con esas mismas palabras, como lo hacen repetirlo, sino siempre adorando al Padre. Primero Exacto. entrar en adoración y luego entonces pedir por nuestras necesidades. No se quedan fuera, eso es increíble. Que el Señor las conoce, pero aún así Él nos motiva a Nos decir. motiva a decir. Y dar las gracias por pero ese te da me gusta que que Dalvin lo mencione, porque te da los pasos primero. O sea, te dice, tienes que adorar al Señor, tienes que reconocer quién es Él. Y eso es tú reconociéndole quién es Él, es tú reconociendo también tu condición automáticamente, de que tú le necesitas y luego que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida y entonces ahí presentar las necesidades. Es asombroso ver cómo hay pasos, podríamos decir así, para tú poder entrar en íntima comunión con el Señor, pero reconociendo también quién es Él, pero sin dejar afuera tus necesidades, lo que tú tienes, porque entonces ahí, luego en el versículo, en Mateo 6 también lo menciona, Mateo 6, versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, Así es. dánoslo hoy. O sea, eso es una necesidad básica, Claro. fisiológica que todos necesitamos comer todos los días, y es algo que es una necesidad que tú necesitas repetirla, pero primero te da unos pasos de lo que tú tienes que hacer. Adora al Señor. Tienes que reconocer que tú quieres que se haga ante todo la voluntad del Señor y entonces luego satisface mis necesidades, si es tu voluntad. A mí Exacto. me gusta en algo rápido ahí, me gusta en Santiago que habla sobre de orar con fe. O sea, a mí me gusta mucho Santiago por eso, porque es práctico en ese sentido. Él dice orar con fe, creyendo y no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que va de aquí para allá. Eso hay que hacer un punto clave ahí. Uno tiene que orar sabiendo primero que es a Dios que tú le estás pidiendo, con fe en lo que estás pidiendo. Pero eso no significa que tú le vas a doblar el brazo a Dios de yo voy a orar Que con tú- fe, porque Para no que es, tú me lo des. no es el declaro y recíbelo, como yo lo creo, Señor, ese carro es mío, amén, Exacto, y ya terminé no. de orar. Y que eso no es fe. Eso no es fe. Eso es querer doblarle. A mí me gusta alguien que dijo una vez, de que no, yo voy a decir a la persona, uno a veces ora como que Dios no nos conoce, de que Dios va a decir, oh, pero mira, yo no había notado eso, Laura, que tú estás, de verdad, wow, qué buena idea me dio ella en oración. Yo lo voy a poner en práctica. ¿Tú te imaginas a ese Dios Claro diciendo que de sí. que a Dios diciendo, Laura dice, Señor, concédeme un carro o una casa? Y el Señor dice, oh, ¿verdad que Laura necesita una casa? Wow, Lo mira, yo que no lo había Exacto, pensado. yo no había pensado. Yo no Como había que pensado, Laura, déjame conseguirte la casa, ¿verdad? Porque tú la necesitas. O sea, Dios ya sabe. Lo precioso de la oración, leí a alguien que decía, lo precioso de la oración es que ya Dios sabe lo que vamos a pedir. Exacto. Mira, un punto importante, y qué bueno que tú hiciste el ejemplo de Ana y también pusiste a Pablo ahí en ese mismo sentido, y es los propósitos del Señor, o sea, la voluntad del Señor, volvemos ahí. ¿Qué propósito tenía el Señor con Samuel? Al final vimos quién fue Samuel. Exacto.
al final vemos que el Señor tenía el propósito de no quitarle a Pablo. Entonces, ahí entra lo que el Señor quiere y la necesidad que tú estás pidiendo. Entonces, dentro de los planes del Señor, quizás Samuel no hubiese sido Samuel, posiblemente no le hubiese dado el hijo a Ana. O sea, tienen que ver los propósitos del Señor para la necesidad con la cual tú estás pidiendo, porque van en concordancia lo que tú pides con el propósito del Señor. Y ahí entonces se ejecuta la obra del Señor. No es que yo voy a pedir, como tú decías, yo voy a orar por un carro y me van a dar un carro. No, porque no es una varita mágica. Entonces, claro, es verdad. Entonces, no sucede así. Tienen que ir acorde con el propósito. Y recuerden también que lo principal es que la oración es para nutrir nuestro espíritu. O sea, no es para las cosas mundanas de este mundo. Para eso nosotros tenemos que trabajar, orar, obviamente. Yo oro porque yo necesito, Señor, que tú me ayudes a que yo esforzarme más en mi trabajo. Bueno, sí, el Señor te va a dar la fortaleza, pero tú también tienes que esforzarte. Tú también tienes que prepararte. Tú también tienes que estudiar. Y si no te conviene ese trabajo, cambiar de trabajo. O sea, para lograr ciertas cosas en este mundo, tú tienes que accionar tú. No dejárselo al Señor, porque hoy en día muchas veces oramos, no, el Señor va a resolver. No, no. Tú tienes que accionar. En esas cosas que son de nuestro diario vivir, tú tienes que accionar. Ahora bien, la oración es parte fundamental dentro de nuestro diario vivir, pero también para llenarnos espiritualmente, porque recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes potestades de esta tierra. O sea, las cosas que no vemos. Entonces es importante que nosotros mantengamos una oración para conectarnos y que nuestro espíritu se llene del Señor y podamos fundamentarnos aún más en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sí, me gusta ahí haciendo ese punto que es cierto, debemos accionar, siempre estar presente en la oración, como decíamos al principio, Cristo primero oró y luego actuó. O sea, si es la voluntad de Dios, va a pasar. Y ese es el punto, la palabra clave es la voluntad de Dios. Que uno no la llega a saber, pero porque cuando uno dice la voluntad de Dios, lo que quiere referirse es al futuro, ¿no? Yo quisiera saber la voluntad de Dios sobre este trabajo, pero lo que tú quieres saber en realidad es si ese trabajo es el que Dios tiene para ti. Exacto. Pero la voluntad de Dios va más amplia que solamente un trabajo. Dios te trajo a la tierra. Tú me estás como limitando el Señor a un trabajo. Que Dios te trajo aquí a la tierra para que tú tuvieras ese trabajo. O sea, ese no es la voluntad de Dios. Pero a mí me gusta como lo dice de nuevo en Santiago, que Santiago habla sobre el pedir si Dios quiere. Porque decía en la historia que cuenta Santiago, dice que algunas personas decían, vamos allí a comerciar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y después vamos a volver. Y se le olvida decir si es la voluntad de Dios. O sea, eso no es falta de fe, decir si es la voluntad de Dios, sino que es sometiendo todo lo que yo vaya a hacer a la posibilidad de que eso tal vez no sea la voluntad de Dios y que yo tenga que pedir, Señor, mira, yo traté de hacer esto, pero no me salió, no fue tu voluntad. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos, pero entonces no fue tu voluntad. Yo estoy tranquilo porque sé que yo oré antes de hacerlo. Exacto. Y ahora yo veo que tratando de hacerlo no pude. Bueno, muchas veces en el camino uno se da cuenta de que no es la voluntad del Señor. Exacto. Porque no es que Dios baja y te dice, esa no es mi voluntad. No, o sea, incluso no te pasa Te eso. lo mando a decir con Gabriel, no con el pasa. viento, ¿verdad? Exacto. No pasa eso, tú te das cuenta en la experiencia. Y por eso es que cuando más crecemos, más sabios nos volvemos en el Señor. Obviamente si nos mantenemos en Él. Porque como que las experiencias te hacen sentir y te hacen dar cuenta de que realmente esa es la voluntad del Señor. Porque tú vas creciendo en el Señor. Por eso es que Pablo decía, no se queden como niños bebiendo leche, sino coman alimentos sólidos. Pero Pablo vivió eso porque, o sea, si vemos la historia de Pablo en Hechos, o sea, Pablo duró 12 años con los discípulos, después duró 14 en Gálatas, o sea, duró un tiempo trabajando. Y tú tienes nutriéndose. Tú tienes 3 días en el Evangelio y ya tú escuchas al Señor. Y no solo eso, nutriéndose. Él después trató de ir en un viaje y pasó pericia. Pero es cierto. No, pero Pablo también pasó pericia, pasó trabajo. Entonces, él pudo soportarlo porque ya tenía esa base sólida de estar en contacto con la palabra del Señor. Si nosotros no estamos en contacto con la palabra del Señor y en oración constante, entonces no vamos a llegar a crecer. No, realmente es así. La oración es el estar en comunión con el Señor, pero también vivir en obediencia a Él y saber que todo lo que pase es su voluntad para tu vida y te hará crecer de manera espiritual. No tiene que ser materialmente, es espiritualmente, que ese es el propósito del Señor. Que tú reflejes a Cristo donde quiera tú te encuentres. Así es. Señores, gracias por estar ahí en sintonía. El tema ha sido interesante, nos gustaría seguir continuando, pero ya es el último viernes del mes, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Cuídense y Dios le bendiga más. Bye, bye. Chao, chao.